Ante todo, buenas tardes a todos. Ahí está. Ante todo, buenas tardes a todos. Son muy bienvenidos, quiero que sepan eso. También quiero que sepan que esta clase está a clase de nuestro profe Brandon, que cualquier consulta que ustedes tengan, levantan la mano o directamente abren el micrófono y nos dicen, Brandon, esta parte no entendí. Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, aprovechen este espacio que lo preparamos para ustedes para que puedan llegar lo mejor posible. Así que bueno, todo tuyo, Brandon. Bien, empecemos por lo que es la epidemiología. La epidemiología es la ciencia que estudia el proceso de salud de enfermedad en la sociedad, analizando la distribución poblacional y los factores determinantes de riesgos asociados a la salud, mediante la cuantificación y cualificación de datos matemáticos, estadísticos y de análisis. Por eso tenemos nuestras variables, a lo cual vamos a llegar después de pasar por lo básico sobre esto. La epidemiología comprende tres aspectos. Tiene estudio de los determinantes de salud en la enfermedad, que nos sirve para posibilitar el avance del conocimiento de los procesos en la salud de enfermedad, los contactos colectivos, que contribuyen al avance del conocimiento etiológico clínico. Dentro de lo que sería el segundo aspecto, es la análisis de la situación de salud, que conlleva al desarrollo y la aplicación metodológicas efectivas para la descripción y análisis de una situación y da apoyo a la planificación y organización de acciones de salud. Nuestro tercer aspecto es la evaluación de tecnologías y procesos en el campo de la salud, que tiene como metodología ser empleada en la evaluación de programas, actividades y procedimientos preventivos y terapéuticos. También sirve como estudio de eficacia y eficiencia de los programas y servicios de salud. Nuestras raíces epidemiológicas está compuesta por una trilogía de elementos conceptuales, metodológicos e ideológicos, representados por la clínica, la estadística y la medicina social. Tradicionalmente, la epidemiología estudia la distribución de la enfermedad y sus causas probables en la población. Uno de los principales objetivos es identificar factores en la génesis. Génesis es el comienzo de las enfermedades. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda? Hasta ahora, bien, ahí te están señalando que venís bien. Bueno, Brandon más que nada fue a apuntar a lo que es la epidemia, cuál es el objetivo de la epidemiología. Así que cualquier cosita, partiendo de ahí, si no entienden, avisen. Bien, en la etimología de la epidemiología, epidemia significa encima o de sobre, y demos, pueblo. En el griego, epidemeion, el que visita, por lo cual epidemiología significaría ciencia de lo que ocurre sobre el pueblo. Los usos de nuestras raíces epidemiológicas, como estaba diciendo, serían los usos de la epidemiología, es el diagnóstico de la salud sobre una comunidad. Eso es la semiología. Identificación de los grupos vulnerables, aquellos que sean más susceptibles a algún factor de riesgo que llegue a algún problema potencial. Complementar cuadros clínicos de una enfermedad, identificar nuevos síndromes, y identificar los factores etiológicos que serían los causantes de la enfermedad. Llevar vigilancia epidemiológica, evaluar los servicios, programas y tecnología médica, los instrumentos para la predicción de tendencias y percepción, los análisis de situaciones en salud. También lectura crítica de literatura científica y en la práctica ver bien lo que sería lo normal, pasando a la normalidad, después el diagnóstico, la frecuencia y riesgo, pronóstico y tratamiento, las causas y prevención. Ahora pasamos a lo que serían las variantes epidemiológicas, que son tres, y son tres variables clásicas, que serían tiempo, equivale al cuándo, lugar, equivale al dónde, y persona, equivale al quiénes. El tiempo
Más que nada es, cuando las enfermedades infecciosas suelen ser agudas y algunas tienen una estacionalidad, un patrón regular, entre las estaciones del año, lo cual permite adoptar medidas preventivas, ejemplo, una vacuna antigripal, antes de que comience el invierno. El lugar sería la localización donde ocurre, localidad, distrito, provincia, lugar geográfico, y sirve para reconocer la extensión y velocidad de diseminación. La persona se refiere a cuáles personas con básicamente distintas características como la edad, el género, el tipo de nutrición, hábitos de conducta, condiciones sociales, permite identificar la distribución de la enfermedad en posibles grupos o factores de riesgo o susceptibilidad de personas. Bien, ahora pasamos a un ejemplo. Se realiza un estudio psíquico. No, quería más que nada hacer como un refresh de lo que venía hablando hasta ahora, lo cual es importante entender que la etiología es la búsqueda de la causa de esa enfermedad, y cuando acá hablaste de ciertos características o indicadores de factores como es la edad, como puede ser la condición socioeconómica, también está bueno porque son factores que favorecen o desfavorecen las causas de esta enfermedad, ¿no? Claro, y esos mismos factores corresponden a las teorías de las cuales vamos a hablar ahora en un momento, que serían la teoría mesmática, la contagionista, la del germen y la de la caja negra. Buenísimo. Bien, retomando lo que se habló anteriormente, para comprender lo de tiempo, lugar y persona, vamos a dar un ejemplo. Se realiza un estudio epidemiológico sobre la exposición a los agroquímicos en los habitantes rurales de la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe, durante el periodo 2015-2018. El tiempo, que es el cuándo, sería el periodo de 2015 a 2018. El lugar, que es en dónde, ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe. Persona, que es a quienes, son los habitantes rurales. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, pasamos a lo que serían las teorías. Esto de las teorías ténganlo presente porque también les sirve para la materia SEA, o sea, salud, enfermedad, atención. Empezamos por la teoría contagionista. Sostiene que las enfermedades se transmitían de personas enfermas a personas sanas, por lo cual requería aislamiento mediante la cuarentena. No tenía validez universal, ya que algunas personas se enfermaban a pesar de estar aisladas y otras que se encontraban en medio de la enfermedad, enfermeros o enfermeros, no se enfermaban. Esta práctica trajo consigo problemas económicos debido a que los barcos no podían desembarcar o se cerraban ciudades enteras imposibilitando el comercio. Teoría anticontagionista. Basándose en la gran pérdida de dinero a causa del contagionismo, desde ese momento las enfermedades dejaron de ser principalmente un problema médico y se tornó imposible superar las causas de la enfermedad de sus consecuencias económicas. Para los liberales, el saneamiento y las nuevas políticas sanitarias contribuían a una alternativa a la cuarentena. Allí el reporte de Edwin Chadwick sobre el saneamiento tomaría legitimidad apuntando la política preventiva y donde las enfermedades encontrarían una explicación. Seguimos con la miasmática. La teoría miasmática sostenía que las enfermedades estaban relacionadas al clima, cambios atmosféricos, y que también podían ser producto del hombre, malos olores, cuerpos en descomposición, basura, desechos malolientes de las casas, etc. Es decir, el ambiente. Sostenían que los olores desagradables eran la causa de las enfermedades y se respaldaba en que los pobres malolientes y sucios eran las principales personas que se enfermaban y poseían una mayor tasa de mortalidad. Vamos con teoría del germen. A partir del reconocimiento de los descubrimientos de Pasteur y Koch, el bacilo de la tuberculosis, comienza la era de la bacteriología, donde su hipótesis se basa en que cada enfermedad es una causa única y específica, un microorganismo, causa y efecto. Bien,
El conocimiento de lo bacteriológico permite modificar algunas prácticas preventivas. Asimismo, demostró que el agua y los alimentos bajo ciertas condiciones también transmiten enfermedades. Es el modelo unicausal, las enfermedades se deben a un microorganismo. Sí, decime. Disculpa la interrupción. Yo quería consultarte por la definición de Filo Almeida y de la Asociación Internacional de Epidemiología, porque vi que fuiste pasando con los temas, pero esas definiciones no las pasaste, no sé si son importantes, digamos, para poder rendir. Para poder rendir, es importante alguna definición, sí, pero es más importante ir a lo básico, lo que sería aprender primero las variables, cómo funcionan, qué tipo de función, cómo vienen, cómo nacen las teorías, también lo que es la tasa de mortalidad, las pirámides, todo eso. Después lo otro es muy por encima, por así decirlo, si vos querés saberlo. Ah, Yo, bueno, no, porque el año pasado mi docente era Gustavo y él nos dio esa definición de Filo Almeida y nos comentaba que era muy importante y que inclusive en los finales se tomaba esa definición. Y yo no la tengo, por eso quería saber si por casualidad ustedes no la tienen. Joa, Sí, buenas tardes, de vuelta. buenas tardes. En la página 11, cualquier cosa de la bibliografía, Sí. está lo que toma la cátedra como definición de epidemiología. Ah, ok. ¿Querés que te lo No, leo o...? lo tengo acá al Ah, apunte. buenísimo. Sí, sí, Dale, sí. Listo, entonces, muchas gracias. dale. sí, claro, porque yo la saqué libre a la materia esta y a mí jamás me tomaron ninguna definición de Phil Almeida, me tomaron la definición de epidemiología en sí, por eso mismo decía. Sí, yo creo que con que se queden con esa sola definición está perfecto. Si le toman la cátedra, ya está. Bien, retomando lo anterior, pasamos con lo que serían los postulados de Koch, como es la formación y todo eso. En los postulados de Koch, el parásito debe estar presente siempre que se presente la enfermedad, bajo circunstancias apropiadas y según lesiones y fases clínicas que se observen. Al estar presente en esta enfermedad, no deberá estar presente en ninguna otra enfermedad como un parásito fortuito y no patógeno. El parásito debería ser aislado del cuerpo y a través del cultivo podría reproducirse artificialmente y ser pasado a otro organismo, por ejemplo, animales de laboratorio, donde causaría la enfermedad nuevamente. Las limitaciones de esta teoría se hacen evidentes cuando se presenta la posibilidad de desarrollar o no la enfermedad en presencia o ausencia del germen. En presencia del germen, la posibilidad 1 valida la teoría del germen. La posibilidad 2, que no se desarrolla la enfermedad, no valida y se ocurre en algunas enfermedades infecciosas. En ausencia del germen estaría la posibilidad 3, que no valida y ocurre en enfermedades infecciosas, y la posibilidad 4 valida la teoría del germen nuevamente. Los postulados de Koch son 7. El primero, el huésped puede portar durante mucho tiempo los bacilos sin contraer la enfermedad. En el segundo, el bacilo de la tuberculosis causa tuberculosis en cerdos de Guinea, monos, perros y conejos, pero no ratones y ratas. Es decir, que esto hace énfasis en el tercer postulado, que todas las infecciones, desde el común resfriado hasta el sarampión, son transmisibles si las condiciones para la transmisión y la recepción son favorables al microbio. En la cuarta, las enfermedades crónico-degenerativas representan, para la teoría, otra clara anomalía. En la quinta, la elaboración a modelos, prevención y control de infecciones plantea la cuestión de cuál es la causa determinante o primera de la cadena. En la sexta, las conductas o comportamientos influyen en la susceptibilidad de los individuos, teniendo así lo que serían según sus raíces culturales. En el séptimo, la medición y control de las enfermedades infecciosas dependen del reconocimiento, cuantificado cuando sea posible los demás determinantes. ¿Alguna duda hasta acá?
Perfecto, Brandon. Bien, dicho esto, pasaríamos a lo que sería la cadena epidemiológica, que también llamada la cadena de infección, que busca identificar los puntos principales en sí. La teoría del germen dependía de un microorganismo, que sería también parte del modelo unicausal. De nada, un placer. Volviendo con la cadena epidemiológica, que fue llamada también cadena de infección, esta busca identificar los puntos principales de la secuencia entre la interacción de un agente, el huésped y el medio ambiente. Es decir, un agente causal específico encuentra un reservorio, una puerta de salida del agente, modo de transmisión del agente, puerta de entrada, que sería en el nuevo huésped, y la susceptibilidad del huésped. Este agente causal puede ser un microorganismo, una sustancia química o radiación que puede estar presente para la ocurrencia de una enfermedad, pero que aún así no es suficiente para la producción de la enfermedad. Los agentes pueden dividirse en biológicos y no biológicos. Los biológicos son organismos vivos capaces de producir infección o enfermedad en el ser y los animales. Los biológicos serían, por ejemplo, bacterias, protozoarios, metazoarios, hongos, roquexias y virus. Los no biológicos son los químicos y los físicos. Los químicos, pesticidas, aditivos, fármacos, industriales. Industriales serían algo así como las empresas, por ejemplo, que irradian mucho humo y es tóxico para la gente que vive cerca. Después los físicos, la fuerza mecánica, calor, la luz, las radiaciones o el ruido. ¿Alguna otra duda hasta acá? No, Brandon. Bien, seguimos con lo que sería la causalidad, la unicausalidad y la multicausalidad, para ya después ir pasando a lo que serían las variables. Perdón, primero vamos a pasar por lo que serían las inmunidades, los tipos de inmunidades, tanto activa como pasiva. Así ya hay un poco más de refuerzo en esa parte. Bien, tenemos lo que sería, como había dicho anteriormente, la puerta de salida del agente, que es el camino por el cual el agente infeccioso sale del huésped, que es en general denominado como puerta de salida, y los principales salidas son respiratorias, genitourinaria, piel y placentarias. La puerta de entrada es cuando un germen en el nuevo huésped son básicamente las mismas empleadas para su salida del huésped previo. El huésped susceptible se define al huésped u hospedadero como un individuo o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso para que se produzca en el individuo una enfermedad infecciosa específica. Debe reunirse una serie de aspectos estructurales y funcionales del propio individuo. La susceptibilidad y la resistencia. En consecuencia, entre la interacción del huésped y el agente, esta variable es importante ya que contribuye a la susceptibilidad o la resistencia que posee. La susceptibilidad no posee suficiente resistencia contra un agente determinado y por ello contrae la enfermedad si estuviera en contacto con ella, dependiendo de factores genéticos de resistencia o carencia de inmunidad específica. La resistencia es el conjunto de mecanismos corporales que sirven para la defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos. Y la inmunidad
posee anticuerpos protectores específicos como consecuencia de una infección anterior o inmunización. Responde eficazmente a la enfermedad produciendo anticuerpos. ¿Alguna otra duda por acá? Vení bien, amigo, vení bien. Perfecto. Entonces, pasamos a lo que serían los tipos de inmunidades. El tipo de inmunidad es el tipo de protección también. Tenemos las inmunidades activas, que puede ser una vacuna artificial o de forma natural, que una persona padeció y superó la enfermedad. Y la pasiva, que sería una natural, transmitida de madre a hijo, y la artificial, que es por el medio de células o sueros. Te lo simplifiqué de una forma más sencilla para que no se haga tanto embole explicarlo después. Después, lo que sería el agente y sujeto susceptible. Un agente puede ser un microorganismo, un contaminante químico o un germen. Se sabe que las enfermedades infecciosas tienen un agente específico. La epidemiología despierta interés porque aquellos agentes patogénicos a los cuales el hombre muestra susceptibilidad, ya que él mismo es susceptible a un gran número de agentes de la naturaleza viva e inorgánica. Y una enfermedad se desarrollará y presentará manifestaciones clínicas cuando se presenten las tres variantes, que es agente, ambiente y susceptibilidad o susceptible. Cuando la susceptibilidad está relacionada al agente biológico, el sujeto susceptible puede ser denominado huésped. Este ser vivo ofrece las condiciones naturales, subsistencia y alojamiento a un agente infeccioso. De este modo, el parásito avanza a la madurez. Las relaciones del huésped con el agente biológico patogénico pueden ser descritas por las siguientes categorías. Resistencia, que es el sistema de defensa en el cual el organismo impide la difusión o multiplicación de agentes infecciosos. La resistencia natural es la capacidad de resistir a las enfermedades independientemente de los anticuerpos. La susceptibilidad es aquel que no posee resistencia a un determinado agente patogénico y que por esta razón puede contraer la enfermedad si se pone en contacto con la misma. La inmunidad es un subtipo de resistencia asociada a la presencia de anticuerpos que realizan acciones específicas sobre el microorganismo de una determinada enfermedad infecciosa. Después tenemos lo que sería el tema de los ambientes, que el ambiente es entendido como el conjunto de procesos que mantienen relaciones interactivas entre los agentes y los individuos susceptibles. Pueden ser físico, biológico o social. El ambiente físico se refiere a la ubicación geográfica, recursos hídricos, contaminantes químicos, agentes físicos y ambientales. El ambiente biológico se refiere a todos los seres vivos que pueden tener relación directa o indirecta con el agente y el sujeto susceptible. El ambiente social son los factores del ambiente que interactúan con el agente y el huésped en la promoción y mantenimiento de las enfermedades. Después nos dividimos en los que serían los portadores activos y los pasivos. Los portadores activos son los que, a pesar de estar eliminando el agente, no presentan síntomas clínicos en el momento en el que están siendo examinados. Los pasivos nunca presentaron ni presentarán algún síntoma y desde el punto de vista epidemiológico son los más importantes porque no son clínicamente diagnosticados y pasan totalmente desapercibidos. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo sobre acá? O pasamos a lo que sería causalidad, unicausalidad, multicausalidad y los tipos de variables.
Perfecto, Abraham. Bien, entonces pasemos a lo que sería la causalidad. La causalidad es la producción de algo específico que desarrolla determinado efecto. Sería una causa primaria. La unicausalidad es un determinado agente que desarrolla una determinada enfermedad. Solamente se presenta en esa enfermedad y no en otras. Si se transfiere a otro ser vivo susceptible, produciría la misma enfermedad y estaría presente. Y no puede aplicarse a enfermedades no transmisibles y crónicas. La multicausalidad determina que no existe una única causa, que por lo contrario hay diversas causas que coexisten entre sí. Puede ser de forma directa, indirecta, necesarias y suficientes. Directa. Si hay un cambio en el factor causal, se produce un cambio en el efecto. La indirecta es cuando entre la causa estudiada y el efecto se relacionan diversos factores. Gente pobre / enfermedad. Necesarias son aquellos microorganismos que deben estar presentes o aquellos eventos que se presenten para que se relacione desarrolle determinada enfermedad. Suficientes son Abraham, aquellos que por sí solos pueden desarrollar un evento. Sí, ahí Nahue te preguntaba si podías repetirlo. se podría repetir lo de la multicausalidad o la unicausalidad. Claro, esto último que venías hablando. Bien, repito De de la causalidad. La unicausalidad. causalidad, repito desde la unicausalidad. Es un determinado agente que desarrolla una determinada enfermedad. Solamente se presenta en esa enfermedad y no en otras. Si se transfiere otro ser vivo susceptible, produciría la misma enfermedad y estaría presente. No se puede aplicar a enfermedades no transmisibles y crónicas. Es decir, un único agente específico desarrolla una única enfermedad. Por ejemplo, el bacilo de Koch solamente está presente en la tuberculosis. ¿Se entendió ahora? Sí, ahí puso que sí. Genial. Pasamos con la multicausalidad. Determina que no existe una única causa. Por lo contrario, hay diversas causas que coexisten entre sí. Puede ser de forma directa, si hay un cambio en un factor causal, se produce un cambio en el efecto. Indirecta, cuando entre la causa estudiada y el efecto se relacionan diversos factores relacionados. Por ejemplo, gente pobre, enfermedad. Es lo mismo que si, un ejemplo, personas que viven al lado o alrededor de fábricas se enferman también por los malos olores. Sería una forma indirecta. Las necesarias son aquellas que deben estar presentes para que se desarrolle un evento. Y suficientes son aquellas que por sí solas pueden desarrollar un evento. Acá, como le estaba diciendo al principio, también está desarrollado, relacionado a lo que sería SEA, que de por sí es un proceso biológico, psicológico y social, donde los procesos sociales son históricos, complejos, fragmentados, conflictivos, dependientes e inciertos, donde los modelos causales no son los dispositivos más adecuados para enfrentar los objetivos de la salud, enfermedad, atención. Bien, ¿hasta acá alguna duda o ya puedo pasar a lo que serían las variables? Bien, amigo, bien. Bien, vamos a arrancar con lo que es la definición de una variable, que esto sí o sí en el examen te lo preguntan de cabeza. Una variable es una entidad, una identidad abstracta que adquiere distintos valores haciéndose referencia a la cualidad, propiedad o característica de una persona u objeto de estudio, pudiéndose medir por distintos medios. Las variables comprenden tres tipos, o sea, tres formas o como quieran decirle. Se dividen en tipo, función
y medición. Dentro de cada uno hay subdivisiones. Empezamos por el tipo. Las variables según su tipo pueden ser cuantitativas o cualitativas. Dentro de las cuantitativas pueden ser continuas o discontinuas. Dentro de las cualitativas pueden ser simples o complejas. Según su función, pueden ser independiente o dependiente. Según su medición, pueden ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Dentro de la nominal hay una subdivisión que puede ser dicotómica o politómica. ¿Qué quiere decir esto? Las dicotómicas son dos tipos de variables. Las politómicas son más de dos tipos. Igual ahora se las explico una por una. Las cuantitativas es todo aquello que puede ser contado o medido y expresarse en números. Pueden ser continuas, son aquellas que poseen un valor entero o fraccionado. Por ejemplo, la plata, que puede ser 10 pesos, 10 pesos con 50, con 75, etc. Las discontinuas son aquellas que solamente pueden tener un valor entero. Ejemplo, número de familiares, un hijo, dos hijos. Las cualitativas son aquellas que presentan una cualidad o característica que no se puede medir. Pueden ser simples y complejas, como he dicho anteriormente, y la simple se distingue del uno al otro, hombre o mujer, verdadero o falso. La compleja se puede ordenar de menor a mayor, bueno, muy bueno, excelente, etc. Pasemos ahora a lo que sería su función, independiente y dependiente. La independiente es la causa, la característica que va a influir en la otra variable. La dependiente es el efecto, la característica que se va a modificar a través de la manipulación de la variable independiente. Ejemplo, hay 3 macetas con flores. Puedo elegir cuáles macetas regar y cuáles no. ¿Sería una variable? ¿Cómo, Bram? Un ejemplo, hay 3 macetas con flores. Puedo elegir cuáles macetas regar y cuáles no. ¿Qué tipo de variable sería? Ahí Nahue pregunta si dependiente. No, no sería dependiente porque no dependería de nada. O sea, sería independiente. La que no riegue posiblemente se termine marchitando y las que si yo riegue florezcan. Esa sería dependiente, porque depende del agua para poder subsistir. Las otras traen agua y no dependen de nada. Ahora vamos con lo que serían la medición. ¿O alguno tiene alguna otra duda? Bien, por la medición, vamos a empezar por lo que es nominal. Se aplica solamente a las variables cualitativas, determinando similitudes y diferencias, pero ninguna es más importante que la otra. Ejemplo, estado civil, casado, soltero, viudo, etc. Pueden ser dicotómicas cuando solamente hay 2 opciones cualitativas, estudiantes, hombres, mujeres. Hombres o mujeres. Y politómica cuando hay más de 2 opciones cualitativas, color de cabello rubio, castaño, negro, verde, etc. La medición ordinal se aplica solamente a las variables cualitativas, atributos que pueden ordenarse en un orden lógico, insuficiente, bueno, muy bueno, excelente. El intervalo, acá tengan cuidado porque intervalo y razón puede ser medio confuso, pero no es lo mismo.
El intervalo se aplica solamente a las variables cuantitativas. El número 0 es arbitrario, no indica ausencia de una característica. Temperatura del cuerpo humano, pasó un tiempo entre, un ejemplo, la fecha de nacimiento de uno de ustedes hasta la fecha de hoy. En la razón, se aplica solo a las variables cuantitativas. El número 0 indica la ausencia de una característica. Ejemplo, los números de goles en un partido, los números de hijos en una familia, o los números de tantos en un partido de básquet. ¿Hasta acá todo bien? Sí, Bram. Si tienen alguna duda en específico, pueden preguntarla, no hay problema. Vamos con los indicadores que también son importantes. Los indicadores son variantes que intentan medir o objetivar en forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos para así poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y establecer metas. Ejemplo sería el INDEC. Después tenemos las funciones, atributos, fuentes primarias, algunos otros indicadores, pero lo más importante que habíamos dicho eran lo de las tasas, que ahora una vez dicho lo de los indicadores, vamos a pasar a lo que es tasas, como son los tipos de funciones y todo. Bien, funciones. Informar cuanti y cualitativamente sobre el estado de la salud de la población, factores asociados con la salud, desempeño del sistema de salud, planificación de los servicios de salud, implementación de programas de salud, evaluar y ejecutar. Los atributos son la pertinencia, funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad y la utilidad. Después tenemos fuentes primarias, que serían registro de sucesos demográficos. Acá es donde puede actuar el registro civil. Censos de población y vivienda. Registro de enfermedades. Otras fuentes de datos que son pertenecientes a otros sectores, tanto como económico o el bienestar social. Algunos indicadores también pueden ser la medida de mortalidad, medida de discapacidad, medidas determinantes no biológicas, por ejemplo, acceso a servicios, calidad de salud, condición de vida o factores ambientales. ¿Cómo se construye un indicador? Se construye por un numerador, que es el evento que queremos medir, y un denominador, que sería definir la población expuesta. Lo más utilizado son las tasas, en este caso. Y elementos que se deben presentar para las tasas. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Qué? Se relaciona con el evento estudiado. ¿Quiénes? ¿Qué grupo de población? ¿Dónde? Lugar donde se produce el evento. ¿Cuándo? El periodo en el que transcurre el evento. Siguiendo con los tipos de indicadores, tenemos lo que serían los tipos de tasas, que pueden ser por su naturaleza o por población referida. Por su naturaleza, se mide lo que es natalidad, morbilidad, mortalidad y letalidad. Por población referida, general o específico. Por ejemplo, en la mortalidad o la letalidad, también entra la letalidad, el porcentual, que serían las personas afectadas, la virulencia, que la virulencia se mide casos graves, muertos fatales, igual se divide el total de los casos. Vamos a pasar a lo que sería tasa de ataque, que se mide lo que serían los casos, menos 20%, o sea, se mide la cantidad de habitantes, se le resta el 20%, y el resultado de eso pasa a ser la división de los casos. Por ejemplo, hay 4.400 habitantes, menos el 20% serían 9.480 personas que concurrieron al lugar, por 321 casos. Esos 321 casos se dividen
por los 9.480. Y la división de eso se multiplica por 100, que te daría que son 3 de cada 100 personas expuestas. La tasa de letalidad son personas que fallecieron dividido el número de casos. Un ejemplo sería 12 dividido 321. Me daría 0,037. En el caso 3,7 me daría 37. Sí, creo que sí. Después sería la respuesta de porcentaje. De fallecidos, dame un segundo porque no me estoy entendiendo el tema del suma que hice. Ahí está, ya me ubiqué nuevamente. Un ejemplo. La tasa de letalidad, el número de fallecidos por el número de casos. Se dividen. El resultado de eso se multiplica por 100 y te daría un ejemplo de 12 personas que fallecieron dividido 321, que sería el caso, te darían 3,7 multiplicado por 100 equivale a 4, porque sería 3,7. La razón entre adultos y niños serían 180 adultos dividido 141 niños es 1,7. Eso también lo multiplicas por 100 y equivale a 127. El porcentaje de fallecidos sería el número de fallecidos por la cantidad de personas, que eran 9.480. O sea, dividido. Te da 0,12 por 100, es el porcentaje de un 12%, 0,12% en un total de 9.480. Ahora pasamos a lo que serían las medidas de tendencia: moda, promedio y mediana. La moda se termina al elegir el número repetido más veces. Un ejemplo, tenemos un número que resalta una vez más que la mayoría. Ese número sería el promedio de las personas que están ahí aisladas o lo que sea. Sería el modo. El promedio es la suma de todos los números y el resultado se divide por la cantidad de las personas que están ahí. ¿Alguna duda hasta acá? No, ahora no. Bien, quedaría la mediana. Que la mediana se debe ordenar de menor a mayor. Se vuelve a aplicar una fórmula que sería la misma, la porción de la población. Un ejemplo, es la regla de 3. Después se ubican los números ordenados anteriormente, se suman los dos números al lado de la fracción y se divide en 2. Un ejemplo, 19 más 19 equivale a 38, dividido 2 igual 19. Sería la mitad de todo. Bien, pasemos a lo que serían las pirámides, que con esto ya estaríamos finalizando por hoy, para no hacerlo tan largo y extenso. ¿Qué es una pirámide poblacional? Es un gráfico que brinda información sobre la población de un lugar y de un momento determinado. En ella se representa la edad, el sexo, migraciones, mortalidad, guerra, epidemia, política, natalidad, etc. Observando esta pirámide, se puede analizar la dinámica y evolución de una población, y en algunos casos, factores que modifican su composición. Los tipos de pirámides serían
estable, progresiva y regresiva. Pirámide estable. Corresponde a las poblaciones donde la natalidad y la mortalidad se mantienen constantes por un periodo prolongado de tiempo. La pirámide progresiva son aquellas de base ancha y sin mangosta propias de una población donde la natalidad y la mortalidad son altas y la población crece aceleradamente. La pirámide regresiva es aquella de base angosta en comparación con sus escalones siguientes, refleja un descenso en la natalidad. Este fenómeno genera envejecimientos en la población. Las pirámides poblacionales se construyen de forma necesaria para contar con los datos de la población, discriminados por sexo y edad, y esta información puede ser obtenida a través de los censos. Y se forma con un eje vertical y uno horizontal. El vertical corresponde a las edades y se ubican de menor a mayor en la base del gráfico. En el horizontal corresponde a la del género y se ubican a diferentes lados, izquierda varones, derecha mujeres. ¿Alguna duda hasta acá o algo en específico que quieran resaltar? Perfecto. ¿Alguna duda que les haya quedado o algo que no hayan entendido bien? De mi parte, no, Bran. Yo siento que dentro de todo bastante claro. Bien, si precisan saber algo, saben que tienen los chats del grupo o nos hablan individualmente. Si no entienden algo, se lo explicamos. Si precisan algún resumen, se lo brindamos. Cualquier tipo de ayuda que precisen, nos dicen y le damos una mano de la forma en la que podamos. Exactamente. Yo quería recalcarle eso que acaba de decir Brandon. También decirles que cualquier cosa también tenemos nuestro Instagram, que es impulso.enfermería. Si no nos buscan en nuestros grupos, en la mesita, estamos para ayudarlos en lo que podamos. Y ya, bueno, muchas gracias, Brandon. Tu primera experiencia con nosotros dando clase, la verdad que estuvo copada, así que muchas gracias. De nada, Nico, un placer y la verdad que sí, un poco nervioso, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por eso, un montón. Bastante bien, me copó bastante. Así que bueno, muchas gracias a todos los presentes y cualquier cosa nos siguen buscando